¿Sí nos escuchan bien? Qué bueno. Gracias. Vamos a grabar esta reunión para los papitos que de pronto no pudieran unirse. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela para padres y tenemos un tema muy especial que tiene que ver con la nutrición infantil. Damos una cordial bienvenida a cada uno de los papitos. De hecho, acabamos nosotros de llegar de nosotros de ahí, digamos, corriendo. Pero estamos aquí. Queremos presentarles a ustedes a el nutricionista Julio Montaño. No sé si puede abrir cámara. El nutricionista Julio Montaño, para que lo conozcan, vamos a presentarlo, porque él, de hecho, él es la estrella esta noche, ¿no? Él es el que va a hablar, hoy la tía Marce no va a decir nada. Menos yo. Entonces, creo que ella está conectando. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí, no. Acá. Ahí está. Qué gusto, buenas noches, nutricionista Julio Montaño, un placer. ¿No me escucha? ¿Hable usted para escucharlo, por favor? Está en silencio. Ahí está abierto su micrófono. No le escuchamos. Le ven la configuración del micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Mucho mejor. Mucho mejor. Perfecto. Bueno, nutricionista Julio César Montaño Altafulla es un nutricionista graduado de la Universidad Católica, de una experiencia en nutrición y sobre todo en la parte de la cosmetología. O sea, cubre mucho la importancia de la nutrición y ha trabajado en el proyecto de vinculación de familias y comunidades saludables, creador de AFAFE Center, que es en atención a pacientes con bajo peso, sobrepeso y obesidad, por medio de planes nutricionales personalizados junto a grupos multidisciplinarios. Y ha trabajado en el programa comunitario Manos que Ayudan, es un emprendedor y una persona capacitada en autosuficiencia. Tiene un certificado conferido por el Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil por haber participado en el concurso de Tecnocatol 2016. Tiene un certificado del primer Congreso Internacional de Nutrición y Alimentación 2019 y ha participado en el Congreso One Obesidad, Nutrición y Estética. En verdad, esta noche las personas que quieran preguntar mucho sobre esto, pues ahí tienen al especialista. Gracias por su tiempo, nutricionista Montaño, en verdad, nos sentimos muy felices de que nos acompañen. Tal vez la tía Marcia va a hacer una introducción de por qué lo hemos invitado a él y por qué estamos haciendo esta escuela para padres. Claro que sí, bueno, gracias Julio por acompañarnos y gracias a los papitos que se han unido. Sé que algunos están llegando de sus trabajos, Caridita de hecho está de turno y bueno, así nos ha tocado a todos, ¿no? Gracias por unirnos a esta charla que es importante para cada uno de nosotros, y en especial pensando en nuestros pequeñitos, ¿no? Una de las preocupaciones que teníamos y comentábamos con Julio es el tema de la diabetes infantil, de la obesidad infantil y muchos problemas que están atravesando con nuestros niños. Y nos hemos centrado mucho en el tema de la lonchera saludable y en ver cómo podemos ayudar a que nuestros niños tengan un mejor desarrollo, tanto que en base a lo que comemos también nuestras neuronas y nuestro nivel de captación se ve afectado, ¿no? Entonces, bueno, yo como les dije, no voy a hablar mucho esta noche, solo quería agradecerles por unirse y vamos a darle el tiempo a Julio. Gracias por acompañarnos esta noche. Julio, ¿necesita usted compartir algo para darle atributo? Sí, directamente tengo que compartir unas diapositivas. Ajá. Perfecto. ¿Dónde está? Ahí está. Ok, ahí tiene, puede compartir pantalla. Perfecto, muchas gracias. Listo. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí Ahí se ve? está, ahí su pantalla, sí. Ok. Bueno, primero que todo, buenas noches. Agradezco mucho la invitación que me han hecho desde la casa de Molly y Milo, ¿sí? Con la oportunidad de poder brindar esta charla con respecto a nutrición infantil, ¿sí? Esta
estoy muy agradecido por eso, de compartir mis conocimientos con ustedes. Como pudieron notar en la presentación que hizo Johnny. Johnny, tranquilo, estamos en confianza, Johnny. Ok. Directamente tengo alguna participación con respecto a la obesidad, el sobrepeso, desde el punto de vista de la adultez, ¿no? Sin embargo, la parte infantil o la parte de la niñez sí la he abarcado, ¿ya? La he abarcado y la aprendí directamente en el curso universitario, ¿no? En el tiempo de la universidad. Y voy a compartirla con ustedes en este momento, ¿ok? Espero sirva de mucha ayuda y sobre todo el enfoque de esta charla que voy a brindar. Muchas veces pensamos que solamente se trata de la parte alimentaria, ¿sí? Porque nos hacemos un énfasis o nuestra mente está enfocada solo en llegar, bueno, me va a enseñar de la parte alimentaria y lo que yo tengo que hacer solamente es copiar los alimentos que va a decir, las recetas que quizás puede decir y nada más, ¿ya? Y aplicarla con mi hijo y ya hacerle eso y que darle eso, ¿ya? Más que eso, la parte alimentaria, la nutrición como tal, abarca también mucho el comportamiento, ¿sí? El comportamiento, la conducta alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? El ambiente, el medio que rodea al niño, ¿sí? Entonces, nuestra mente no solamente debe estar enfocada en los alimentos, sino que también debemos estar pensando en lo que está directamente, los factores que influyen en el niño para que pueda alimentarse de forma saludable, ¿sí? Eso pasa tanto en los niños como en los adultos, ¿sí? Ocurre en todos, ¿ya? Pero en los niños es muy importante, es bastante importante porque ellos están en una etapa de desarrollo y crecimiento. Y las habilidades, el ambiente en que se encuentren en sus 2 primeros años de vida, ¿sí? Por decirlo así, en sus 5 primeros años de vida, van a ser fundamentales para enfrentar todas las cosas que pasen en el futuro, ya en relación con la parte alimentaria, en relación con la parte motivacional. Todo esto de aquí va de la mano, ¿sí? Entonces ya voy a explicar directamente en qué se basa todo esto. Voy a agrandar las diapositivas y vamos a comenzar. Entonces, voy a agrandar aquí. Ya se están agrandando las diapositivas. Bien, justamente me he encontrado leyendo un libro que se llama Así se combate la desnutrición, ¿sí? Nuestro país actualmente tiene un índice de desnutrición, por decirlo así, de un 20 a un 30% de niños que padecen de este tipo de patología o que están vinculados con la desnutrición infantil. Entonces, en este libro que les mencioné, se habla básicamente qué es lo que ocasiona la desnutrición infantil, ¿ya? Y la desnutrición infantil no solamente está vinculada con el bajo peso o la baja talla, ¿sí? De los niños, sino que también repercute, a veces pensamos que solamente es una etapa de la niñez, pero no es así. También repercute en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, ¿sí? Entonces, si hay alguna persona que padeció en su niñez desnutrición infantil, esta persona va a padecer en su adolescencia, en su adultez y en su vejez, probablemente de problemas emocionales, va a padecer probablemente de falta de decisión y seguridad para escoger lo que quiere en su vida, ¿sí? Y se van a presentar distintos desafíos en ese punto, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy con esto? De que directamente la desnutrición infantil provoca un daño cerebral irreversible, ¿sí? Según Abel Albino, un pediatra y miembro de la Real Academia Española de Nutrición, es un hombre que ha estudiado muy de cerca los padecimientos que ocurren en la niñez, en la infancia. Él habla acerca de esto, ¿sí?
que la desnutrición infantil provoca daño cerebral irreversible, ¿sí? Que abarca en la adolescencia, adultez y la vejez, ¿ya? Entonces, parte de que en nuestra sociedad actual existan adolescentes o adultos que sean delincuentes, que usen un arma o que actúen de forma agresiva, tiene que ver mucho con la nutrición que tuvieron en su infancia, ¿sí? Eso es muy importante que lo puedan tomar en cuenta cada uno de los padres que se encuentran aquí, cada uno de nosotros, ¿sí? Depende mucho de la nutrición de sus hijos para que en el futuro ellos puedan realmente no padecer de este tipo de cosas que se arrastran de forma irreversible, ¿sí? Entonces pongan mucha atención a eso. Ahora, no solamente tiene que ver, o sea, sí es muy importante la alimentación y la nutrición, sin embargo el afecto, el cariño que necesitan nuestros hijos, ¿sí? Es muy, muy importante también. Si no estamos compartiendo estas dos cosas, una buena alimentación y un buen cariño y afecto en sus primeros 5 años por lo menos, esto va a repercutir en un futuro y van a ser las consecuencias va a ser irreversible el proceso, ¿sí? Entonces, continuemos. ¿Qué es lo que dice Abel Albino en su libro directamente? ¿Qué dice él? Dice, él define la desnutrición como el daño cerebral irreversible que un ser humano arrastrará hasta su muerte por no haber sido adecuadamente alimentado e inteligentemente estimulado en sus 1000 primeros días de vida. ¿Sí? Que quede claro eso. Por no haber sido adecuadamente alimentado e inteligentemente estimulado. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaje en las destrezas del niño desde cuando es pequeño. Destrezas motoras gruesas, destrezas motoras finas, ¿sí? Que se trabaje mucho en eso para que este niño pueda desarrollar su parte neuronal, ¿sí? Porque las neuronas son como ramificaciones, como árboles. Se hacen cada vez más grandes a medida de que el niño empieza a desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, si el niño solo pasa viendo videos, o si el niño solo pasa viendo películas, o solo lo tenemos con videos para que nosotros podamos hacer lo que queremos, el niño no va a poder desarrollar esas habilidades, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, los padres desde el hogar, y también en este caso en la escuelita como tal, le ayudan muchísimo a desarrollar esas habilidades. Por eso está en la escuelita, está en el maternal o está en el inicial, como por decirlo así, porque eso le ayuda bastante a desarrollar esas habilidades. Y aún en la casa también es importante poder ayudarle en ese tipo de situaciones. Ahora, si hablamos de los primeros 1000 días, como mencionaba el autor, ¿sí? ¿Cuáles son esos primeros 1000 días de vida? Son 270 días que dura el embarazo, el primer año del niño, que son 365 días, más el segundo año, que son 365 días, de un total de 1000 días, ¿sí? Entonces, durante estos 1000 días, tomemos en cuenta que durante estos 1000 días es valioso e importante la alimentación y la estimulación en los niños, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Para que no exista ese daño irreversible. Aquí tenemos los ciclos de vida, ¿no? El embarazo y como parte fundamental la primera infancia y la preescolaridad, que es de la que vamos a hacer puntuación en esta charla. Ahí viene la escolaridad, la adolescencia, la adultez y la adultez mayor, y el adulto mayor como tal, ¿no? Ahora, puntos importantes para poder tratar directamente lo que respecta a la infancia temprana. La infancia temprana es desde los 2 años hasta los 3 años, ¿sí? Esa es la infancia temprana, perdón, desde el primer año hasta los 3 años. Esa es la infancia temprana, ¿sí? Ya. Entonces, me imagino que directamente
La escuelita, o sea, el maternal, el inicial, está con niños que están dentro de esta edad, obviamente, ¿no? De 1 a 3 años, y también niños de 3 a 5 años también, ¿no? Que son ya de la parte de la preescolaridad como tal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para poder hablar con respecto a las habilidades de ellos? Es que desarrollen la parte de las habilidades motoras gruesas y las finas, con aumento de dependencia, de independencia, perdón, ¿ya? Entonces, yo voy a hablar acerca también de cómo a veces nosotros limitamos a los niños, los limitamos porque decimos, no, son pequeños, ellos no entienden. Muchas veces tenemos ese pensamiento. Ellos son pequeños y ellos no entienden. Entonces no pasa nada. Si yo discuto con mi pareja en casa, no, es que él no entiende, él no escucha, no sabe lo que estamos diciendo. Y eso es totalmente raro, ¿sí? Primero hay que tomar en cuenta eso. Eso es totalmente raro, porque ellos sí entienden, sí comprenden, sí, su mente llega directamente, no a entenderlo completamente todo, pero sí llega a asociar lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta eso, ¿ya? Porque ese niño va a crecer con eso en su mente y posteriormente su alimentación y su nutrición no va a ser la más saludable ni la mejor porque está afectando a su parte mental también desde muy pequeño. El crecimiento es más lento que en la lactancia, pero es estable. Eso pasa con los niños de infancia temprana, ¿sí? Es más lento que la parte de la lactancia. Esta disminución de velocidad de crecimiento se refleja en la reducción del apetito. Entonces, como el niño está creciendo de forma muy, por decirlo así, ¿sí? Entonces, también el apetito se va a reducir. Y es importante que sepan de que a pesar de que haya una disminución del crecimiento, los pequeños aún así necesitan la cantidad adecuada de calorías para satisfacer sus necesidades nutricionales, ¿sí? Entonces, el apetito se reduce, sin embargo, debemos tomar en cuenta estrategias para que ellos puedan tener abarcar sus necesidades calóricas diarias. ¿Por qué? Porque ellos saltan, ellos brincan, su mente está trabajando en todo momento, entonces necesitan cubrir esas necesidades calóricas. Ya, ellos desarrollan la exploración del entorno y habilidades del lenguaje en esta etapa, ¿no? En la primera infancia. Ya, las van desarrollando poco a poco. Los hábitos de alimentación y salud que se establecen en esta etapa temprana de la vida tal vez afecten las prácticas de alimentación y la salud futuras, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hábitos, estos hábitos directamente los forman los padres, ¿sí? Porque ellos son el ejemplo para sus hijos, ¿sí? Entonces, si el niño ve que el padre está comiendo salchipapa todos los días, y le da salchipapa al niño, obviamente que el niño también va a crecer con ese hábito y va a mentalizarse de que el consumo de salchipapa todos los días es una necesidad, es algo que su cuerpo requiere, ¿ya? Entonces, eso se va a ver en la adultez, probablemente se vea reflejado, en la adolescencia también. ¿Y por qué? Porque sus padres le dieron el ejemplo desde pequeños e inculcaron ese hábito en sus hijos desde muy pequeños, ¿sí? Asimismo, el consumo de papitas fritas que vienen en las fundas de ultraprocesados, el consumo de alimentos muy azucarados, pasteles, repostería, todo eso de ahí, si lo incluimos como un hábito de forma permanente en nuestros hogares, y nuestros hijos pequeños ven eso, es muy probable que en su adolescencia también desarrollen esos hábitos, ¿sí? Y es muy probable que en la adultez también lo desarrollen. Y no solamente va a repercutir en eso, sino que también puede ser que eso se vea reflejado en su obesidad, en el sobrepeso, y por lo tanto se vea reflejado también en enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado y muchas enfermedades que están asociadas con la obesidad como tal, ¿sí? Entonces, es muy importante que formemos hábitos saludables desde ahora. Si queremos que nuestros hijos coman de manera saludable y que sean
jóvenes que sean saludables en la adolescencia, necesitamos inculcar hábitos saludables desde ahora, ¿sí? Es muy importante eso, que formemos las generaciones futuras desde ahora en la parte alimentaria, ¿sí? Como vimos al comienzo, esto es fundamental para que no hayan daños irreversibles a nivel cerebral, ¿sí? Porque eso también influye en los daños irreversibles, ¿sí? El conocimiento de nuevos alimentos y aceptación, así como el desarrollo de habilidades de alimentación, constituyen aspectos importantes de esta etapa, ¿sí? ¿Qué pasa? Los niños en esta etapa, ellos ven colores, ellos comienzan a identificar colores naranja, blanco, morado, verde, rojo. Entonces, es aquí en donde debemos de nosotros enseñarles a ellos. Mira, este aquí es el tomate. Es de color rojo o red. ¿Quieres probarlo? Lo cortamos, ¿sí? Y le damos a probar a ellos. Podemos hacer figuritas con el tomate también. Hay algunos saben vender en la parte de repostería, donde venden repostería, saben vender algunos, ¿cómo se dice esto? Algunos como materiales. Moldes plástico para hacer figuritas. Exacto, muy bien. Moldes que le dan forma a los alimentos, ¿sí? Entonces, compremos estos moldes para darle forma a los alimentos y de esa manera darle a degustar a nuestros hijos con estas formas, cuando ellos están pequeños, ya que va a llamar su atención y sobre todo van a aprender colores con los alimentos, van a aprender colores y van a degustar. Es importante que ellos puedan degustar desde muy pequeños, para que de esa manera ellos vayan su conocimiento de los nuevos alimentos y su aceptación sobre ellos vayan poco a poco desarrollándose, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes, padres, quizás no ha considerado esto en sus hijos, es importantísimo que ustedes puedan ponerlo en práctica, ¿sí? Que les muestren variedades de frutas, variedades de verduras, las pongan sobre la mesa y les enseñen. Miren, este de aquí es el brócoli, es de color verde, parece un arbolito, ¿sí? Que ellos puedan tocarlo, ¿sí? Si está bien cocinado, que ellos puedan comerlo, ¿ya? Entonces, que tengan esa oportunidad de poder degustar este tipo de alimentos, ¿sí? Así como el desarrollo de habilidades de alimentación constituyen aspectos importantes de esta etapa. ¿Qué quiere decir? Que el coger la taza, el coger la cuchara, ¿sí? La buena postura para poder comer, ¿sí? Eso es importantísimo, son habilidades de alimentación, ¿sí? Eso ya se refleja más en los niños de 3, por decirlo así, de 2 a 5 años, pero los niños de 1 a 2 años o hasta casi llegando a los 3, probablemente. Pero tú te solicitan una reunión, ¿por qué debería? Estoy vaga. Todavía, porque les gusta jugar con los alimentos, Pero y no eso no quiero está mal. que no vea esa psicópata nunca más. Ahora, en la infancia temprana, como hablamos de 1 a 3 años, también suele ocurrir que una queja frecuente de los padres de niños de esta edad es que sus hijos tienen mucho menos apetito, ¿sí? Mucho menos apetito y poco interés por la comida o por alimentarse en comparación con su apetito y su ingesta durante la lactancia, ¿sí? Y eso es normal, ¿ok? Que quede claro eso. Es normal que los niños de 1 a 3 años tengan, ¿sí? Poco apetito, ¿sí? Y poco interés por la comida, ¿sí? Eso es normal. Que quede claro eso, es normal, ¿sí? Muchas veces nosotros los obligamos, cómete que estamos ahí metidos, te me tienes que comer, te me tienes que... Pero debemos entender que, yo voy a explicar más abajo cómo se lleva a cabo eso, cómo debemos de manejar ese tipo de situaciones, ¿ok? Bien. Los padres deben tranquilizarse de que esto es parte del crecimiento y desarrollo normales en niños de este grupo de edad, ¿sí? Deben por eso de tranquilizarse, ¿ok? No se asusten, no se alteren. Obviamente que tienen
que llevar de la mano una guía pediátrica, es decir, estar llevando a sus hijos de forma constante al pediatra para que dé un seguimiento y esté dando un chequeo a él en su crecimiento y su desarrollo. Y asimismo, la parte de los exámenes de laboratorio son importantes para poder medir los niveles en la parte de glóbulos rojos, referente a la anemia que puede desplegarse en muchos niños. Entonces debe llevarse a cabo este control constante para poder ayudar en los déficits que ocurran durante este periodo. Las habilidades de alimentación, es importante que los pongan atención a las señales de alerta para detectar a su bebé. ¿Sí? ¿Cuáles son las señales de alerta que ocurren? Porque aún estando en esta edad, ¿sí?, de 1 a 3 años, aún hay niños y niñas que no dejan el seno, ¿sí o no? No dejan el seno ni el biberón. Entonces, ¿cuáles son estas alertas? El desinterés en la alimentación del seno materno o con biberón. ¿Ya? Cuando ellos ya presentan un desinterés a este tipo de alimentación, esa es una alerta para ya dejarlo, ¿no? Y incluirle más los alimentos sólidos, ¿sí? A menudo el destete se completa a los 12 o 14 meses de edad, ¿sí? Se completa a los 12 o 14 meses de edad, aunque la edad varía de uno a otro, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos o tenemos la idea de que el seno sigue siendo una prioridad para ellos aún a sus 2 años o aún casi a sus 3 años, pero no es así. La prioridad en esa edad para ellos es la alimentación sólida, con alimentos sólidos, alimentos naturales, ¿sí? ¿Ok? Ya la leche materna no es fundamental para ellos, y sobre todo ya a los 2 años ya está inclusive recomendado a nivel pediátrico y nutricionalmente hablando, que ya a esa edad deben de dejar deben de tener ya un destete como tal los niños, porque ¿qué pasa? Se llenan con el seno, la leche materna, y quizás dejan de lado los alimentos que deben de consumir para poder nutrirse bien, ¿ok? También la independencia en la autoalimentación, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Existen frases como yo lo hago y no, ¿sí? Porque ellos quieren hacerlo solos, ellos quieren comer solos, ¿ya? Y cuando pasa esto aquí, hay que darles la oportunidad de que ellos solos coman, que sientan la textura de los alimentos como tal, ¿ok? Las habilidades de alimentación es importante que se den cuenta de que la independencia de los niños forma parte del desarrollo y crecimiento normales y representa un proceso continuo de separación de la dependencia de los padres y cuidadores, ¿sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta eso, que los niños necesitan ese espacio de independencia, ¿ya? Para poder comer solos. Eso les va a ayudar mucho a que los niños puedan desarrollar habilidades y su crecimiento pueda ser normal, ¿sí? Y sobre todo en las decisiones que ellos tomen durante su niñez, eso es importantísimo, ¿sí? El que nosotros le demos esa independencia, para que ellos puedan directamente tener una capacidad de poder decidir también en su adolescencia y en su adultez por sí mismos, ¿sí? Está comprobado científicamente que si en esa edad ellos aprenden por sí mismos a desarrollar estas habilidades, ¿sí?, en las edades correspondientes, ellos van a ser personas seguras en un futuro. En su adolescencia y su adultez van a ser personas seguras. Por eso es que es importante que ellos desarrollen estas habilidades. El aumento de las habilidades de coordinación motoras y finas y visuales les permiten usar tazas y cucharas con más eficacia y también prefieren comer con sus manos. Esto es importantísimo también, ¿ok? Las habilidades de alimentación, es importante que los padres y cuidadores minimicen las distracciones durante las horas de comida, como televisión, y les permitan practicar las habilidades de autoalimentación y experimentar con nuevos alimentos y texturas, ¿sí? Entonces debe de minimizarse la televisión, el teléfono,
y permitir que ellos tengan una autoalimentación y experimentar con nuevos alimentos, ¿sí? Dichos aprendizajes le permiten a los niños desarrollar el dominio en una parte importante de la vida diaria. Ahora, un poco más en torno a la alimentación como tal, ¿sí? No comer, que los niños coman de forma rápida en esta edad, ¿sí? Es importante no permitir que coman de forma rápida, darles su tiempo para que ellos puedan masticar, para que puedan triturar los alimentos. Eso es importantísimo. No los estemos apurando porque puede ocurrir un atragantamiento, puede ocurrir también de que ellos no asimilen bien los alimentos. Los padres y cuidadores deben estar pendientes ya que pueden ocurrir casos de atragantamiento, como dije. Y estos casos normalmente se dan por comer dulces duros, palomitas de maíz, nueces, uvas enteras y salchichas, ¿sí? Entonces, es importantísimo que en la colación que enviemos a la escuela a los niños, ¿sí? Es importante que en la colación que enviemos a la escuela a los niños, en la lonchera que enviemos a los niños, consideremos estos puntos, ¿ok? Los dulces duros, las palomitas de maíz, ¿sí? Nueces, uvas enteras. Si son uvas, que sean, de preferencia que sean, que las podamos picar en partes. Salchichas así mismo, ¿sí? Que sean picadas en partes, ¿ok? Y las salchichas hay que regularlas, porque no todo un tiempo vamos a enviar salchichas, porque son embutidos. Y por lo tanto no son tan saludables para los niños que coman frecuentemente este tipo de alimentos, ¿ok? Eso es importantísimo tanto en una lonchera como en un desayuno. No deben de consumir de forma diaria salchicha o jamón, o a menos que sea un jamón de pavo, por ejemplo, que es un ave que directamente es saludable la carne como tal de esta ave, ¿sí? Sin embargo, la mortadela, la salchicha, todos estos aquí son embutidos que elevan la cantidad de triglicéridos y colesterol y pueden provocar con el tiempo la obesidad y el sobrepeso, ¿ok? Entonces hay que regular el consumo de estos, ¿sí? No deben servirse a niños menores de 2 años, ¿ok? Este tipo de alimentos no deben de servirse a niños menores de 2 años. Dulces duros, palomitas de maíz, nueces, uvas enteras y salchichas, ¿ok? La alimentación como tal en estos niños y las raciones, es importante permitir que los infantes controlen la cantidad de alimentos que ingieren según su nivel de hambre, en lugar de que sus padres los presionen a comer más, ¿sí? Entonces, es importante permitir que los infantes controlen la cantidad de alimentos que ingieren. O sea, que ellos por sí mismos tengan la habilidad de controlar la cantidad de alimentos que ingieren al momento de estar en la mesa. Es decir, al momento de ellos estar en la mesa y comer por sí solos, ellos deben directamente controlar esta parte, ¿sí? Ellos pueden hacerlo, tienen la capacidad de hacerlo, de autorregular esto, ¿ya? Y los padres no deben de obligar a los hijos o presionarlos a comer más, ¿ok? Eso no se debe de hacer, ¿sí? Ok, la ración de alimentación, ¿sí? Una cucharada de alimento por año de edad. ¿Qué quiere decir? Si es un niño de 1 año, es una cucharada de arroz, una cucharada, en este caso si hablamos de alguna fruta suave como el durazno, por ejemplo, una cucharadita de durazno picado, por ejemplo, o en este caso, si es una mezcla de pasta, por ejemplo, ya puede ser como pasta de zanahoria, con asimismo directamente la carne triturada o picada como tal, una cucharadita está bien, ¿sí? De cada uno de estos alimentos, los grupos alimenticios como carbohidratos, proteínas y las grasas, si es aguacate, por ejemplo, una cucharada está bien, ¿sí? De cada uno de estos, pues, ¿no? Una cucharada de arroz, una cucharada de aguacate y una cucharada de la carne como tal, pues, ¿no? A veces pensamos que es muy poco para ellos, decimos, no, pero eso está muy poco, se escucha que es muy poco. Pero ya les voy a explicar por cómo se lleva a cabo la distribución diaria de la alimentación en ellos, ¿ya?
Porque a veces pensamos que es igual que la de nosotros, que es el desayuno, almuerzo y cena, y ya está. No, ellos necesitan también comer desayuno, sus colaciones, su almuerzo, su colación de la tarde y su cena, ¿ok? Para que la distribución calórica sea ordenada y contribuya al aporte energético de estos niños. Porque ellos gastan energía todo el día. Ellos corren, ellos ven televisión a veces, ellos hacen sus tareas, ellos están aprendiendo constantemente. Entonces gastan energía y necesitan distribuirlos durante todo el día, ¿ok? Niños de 2 años, 2 cucharadas por alimento, ¿ok? Los refrigerios son vitales, ayudan a cubrir sus necesidades nutricionales y no hay que permitirles pasar el día con bebidas endulzadas y alimentos como galletas y frituras. Que quede bien claro esto, por favor. No permitirles pasar el día tomando Coca-Colas, ¿qué más? Estos estas bebidas que venden en la tienda, que son altas en azúcar, ¿sí? Coca-Cola, incluso el mismo pool, estas bebidas que son procesadas, tienen altas cantidades de azúcar, ¿sí? Entonces no deben de pasar todo el día consumiendo este tipo de bebidas, ¿sí? No hay que hacerlo así porque estamos haciendo que el niño se vuelva obeso en el futuro, ¿sí? Se vuelva un niño obeso. Y alimentos como galletas y frituras. Las galletas suelen ser alimentos trans, ¿sí? Grasas saturadas que han sido pasadas por un proceso y que nuestros hijos al alimentarse solamente de galletas, los estamos conllevando a problemas a nivel cardíaco con el tiempo, a nivel arterial, como hipertensión, trombos a nivel de las arterias. Entonces, eso hay que controlarlo, por favor, que sea de preferencia frutas, verduras, ¿sí? Por eso hablaba de las preferencias alimentarias, que le demos a conocer las frutas y las verduras a ellos, los colores y todo eso, para que ellos tengan y establezcan sus preferencias. Se deben establecer horarios de comida y refrigerios periódicos, pero flexibles, ¿sí? Entonces, esto debe establecerse en una alimentación, ¿ok? Deben establecerse, bueno, yo a mi hijo le voy a dar de desayunar antes de que vaya a la escuelita. Por ejemplo, con nosotros nos sentamos papá, mamá, hijo, nos sentamos y comemos junto a él. Porque que exista ese núcleo familiar en la alimentación va a ayudarle mucho a ellos en su desarrollo mental, psicológico, ¿sí? Que él se desarrolle con eso. En donde, si no está el papá y la mamá, por lo menos que esté, en este caso, si una madre soltera, que esté la mamá y que coma con él, ¿sí? Converse con él, trate de dejar el teléfono a un lado, ¿sí? Deje el teléfono a un lado, deje las distracciones a un lado y que se concentre a pasar ese momento con su hijo comiendo juntos, ya sea el desayuno, almuerzo o cena, que tenga esa oportunidad con su hijo, ya que de eso va a depender sus hábitos en la adolescencia, sus hábitos en la adultez, ¿sí? Con respecto a la preescolaridad, los preescolares, ya entramos en este tema de los preescolares, que son de 3 a 5 años, ellos saben tener mayor autonomía, experimentación de circunstancias sociales aún más amplias, es decir, ellos tienen ya la capacidad de relacionarse con niños de su misma edad o quizás niños de una edad mayor, de conversar, de entablar una conversación o quizás de poder formar un juego y habilidades como tal. También la permanencia con amigos y familiares, como dije, atención preescolar, es decir, en la escuela ya en esta edad ya enfocan bien su atención en lo que se está enseñando, ya su mente está más tiempo atendiendo a eso, a lo que se está enseñando. Aumento de habilidades de lenguaje, ¿sí? Expansión de su capacidad para controlar el comportamiento. Entonces ellos ya como se van adecuando a controlar su comportamiento como tal en esta edad, ¿sí? Si alguna de estas cosas se están llevando de manera no adecuada, o ustedes ven un tipo de falencia en esto aquí, es importante que visiten a un pediatra y que puedan abordarlo más específicamente con estos puntos con el pediatra, ¿ok? Los preescolares de 3 a 5 años, el pensamiento mágico y el egocentrismo caracterizan el periodo preescolar, ¿sí? El egocentrismo no significa que el niño sea egoísta, ¿sí?
sino que no es capaz de aceptar otros puntos de vista. Y eso no está mal, ¿ok? Que quede claro. Porque en esta edad el niño ya comienza a desarrollar sus propias decisiones, como comienza a ver en sí, como a ver cómo decidir en ciertos aspectos, ¿no? Y muchas veces los limitamos, por eso decía al comienzo, muchas veces pensamos que ellos no entienden las cosas, ¿sí? Muchas veces decimos, no, si es pequeño él no entiende. Yo puedo hacer lo que sé en casa y si él me está viendo él no va a entender, ¿ya? Pero no es así, ¿sí? Ellos ya entienden y pueden llegar a comprender un poco eso que está ocurriendo, ¿sí? Las habilidades en este tipo de niños de preescolares de 3 a 5 años pueden usar tenedor y cuchara, emplea de forma adecuada una taza, así ya la agarra desde la oreja, si ya la emplea bien. El corte y untado del cuchillo, con el cuchillo tal vez requiera mayor refinamiento, es decir, necesita ayuda para poder hacerlo, paciencia de los padres también. Le pueden enseñar directamente a revolver un huevo, a estar con ustedes en la cocina, a hacer distintas preparaciones. Eso ayuda muchísimo a los niños también a que conozcan y se relacionen más con los alimentos. Es importante que los niños se mantengan sentados de forma cómoda en la mesa para todas las comidas y refrigerios, ¿sí? Que se mantengan cómodos, que estén sentados, ya. Hay muchos niños que son muy hiperactivos y se mueven, se bajan de la silla y no quieren estar sentados. Bueno, ahí nosotros debemos de hablarles a él de una forma muy adecuada, sin gritar, sin llenarnos de impaciencia, porque muchas veces yo comprendo que se llenan de impaciencia mucho, pero desde el punto de vista psicológico también, debemos de ponernos al nivel del niño, ¿sí? Nos agachamos, lo miramos a los ojos, lo llamamos por su nombre y le decimos por qué es importante que se alimente, ¿sí? Le decimos, Pablito, o Luis, o Juan, debes de comer porque si comes, ¿sí? Si tú comes, vas a poder jugar después, ¿sí? Vas a poder tener energía para jugar. Si tú comes, ¿sí? Es importante que comas porque después de comer tú vas a ser más fuerte, ¿sí? Vas a poder, no sé, vas a poder atender mejor a las clases de la escuelita. Entonces, cosas así, o cubrimos cosas que sean, que a ellos les guste, por ejemplo, vas a poder, si tú comes, es importante que comas porque tú vas a poder de esa manera, no sé, se me ocurre jugar mejor con tus muñecos, ¿sí? Y tú quieres jugar con tus muñecos, ¿sí o no? Le dice. Entonces, cuando tú comes, tu cuerpo se llena de energía y puedes jugar mejor con tus muñecos y tus peluches. Entonces, por eso es muy importante que comas. La alimentación no es un proceso tan desordenado en la etapa preescolar como lo fue en la infancia temprana. Aún ocurren derrames de comida, pero son accidentales, ¿ok? La supervisión de un adulto durante la hora de la comida todavía es importante en esta etapa, ¿ok? Todavía es importante que un adulto esté en esta etapa durante la comida, ¿sí? No es que lo vamos a dejar solo al niño ahí que ya está comiendo y ya, pues, ¿no? Sino que necesitamos nosotros también, ¿sí? Estar ahí y compartir con los niños, ¿no? ¿Ok? Ok, bien. Entonces ya vamos a ir avanzando en la parte de... Ya, la velocidad de crecimiento se mantiene relativamente baja, apetitos y consumo de alimentos reducidos también en esta etapa, eso es normal, que no coman muchos alimentos. Es importante que relacionemos a los niños con los alimentos, como decía. Las salidas al mercado sirven para introducirlos a una amplia variedad de frutas y verduras, ¿ok? Entonces, amigos, padres, ¿sí? Mientras más ayudemos a los niños relacionándose con los alimentos, ¿sí? Ellos van a tener la capacidad de poder desarrollar un apego hacia ellos, ¿sí? Y van a preferirlos con más frecuencia. Al llevarlos al mercado, al introducirlos en la parte de frutas, mira, este de aquí es el mango, este de aquí es
esta de aquí es la zanahoria, esta de aquí es la papa, esta de aquí, enséñenme, ¿sí? Pregúntenme, ¿de qué color es búscame una fruta de color rojo, o búscame una verdura de color naranja. Entonces, ellos poco a poco van desarrollando su capacidad para poder identificar y para agarrar un gusto hacia los alimentos, ¿ok? Permítanles que participen en las actividades relacionadas con la comida. Tanto los infantes como los preescolares necesitan adquirir el hábito de comer en la mesa junto a la familia completa. ¿Sí? Ok. Para ir avanzando, los padres que tratan de interferir con la capacidad del preescolar para regular su consumo al forzarlo a limpiar el plato o a usar la comida como recompensa, propician la sobrealimentación o subalimentación. ¿Sí? Entonces, o los llevan al sobrepeso o lo llevan a la desnutrición como tal. Entonces, por eso no hay que forzar a los niños, no hay que obligarlos, ¿sí? Ahora, un estudio demostró que la ingesta de frutas y verduras en niños de 5 años en edad se relacionaba con la de sus padres. Es decir, si los padres siempre están consumiendo en sus colaciones también frutas, en su alimentación frutas, verduras, ¿sí? Y preparan con los niños ensaladas o hacen ensaladas de frutas, todo esto de aquí hace que los niños también desarrollen gusto por este tipo de alimentos. Ahora sí, ¿qué alimentos deben de consumir? Granos como pan integral, por ejemplo, ¿sí? Granos integrales, ¿sí? Por ejemplo, en la escuelita, por ejemplo, si nosotros vamos a mandar en la mañana para que vayan directamente a la escuelita de los niños, ¿sí? En la lonchera como tal, es importante que nosotros le enviemos, si hablamos de pan, que sea un pan integral, ¿sí? Pan integral. ¿Por qué? Porque el pan integral es alto en fibra, ¿sí? Es alto en fibra, ayuda a regular su metabolismo y el niño no se va a estreñir con frecuencia, ¿ok? También los vegetales durante el día son importantes, ¿sí? Aún en el desayuno también, incluir una rodaja de tomate, ¿sí? Incluir lechuga, ¿sí? Esto también ayuda a regular el metabolismo de los niños, ¿ok? Porque si yo hablo de la parte nutricional, tengo que enfocarme también en los otros tiempos de comida, para que el niño realmente pueda tener una correcta asimilación de los nutrientes de los alimentos, ¿sí? Y en la lonchera, incluir frutas, incluir variedad de frutas. Por ejemplo, yo tengo un niño de 2 años, ¿sí? ¿Y qué hago? ¿Qué le pongo en la lonchera? Para su colación, ¿qué le pongo? Le pongo bolitas de maduro, ¿sí? Bolitas de maduro con trocitos de queso mozzarella, ¿ok? Apunten eso. Bolitas de maduro con trocitos de queso mozzarella. ¿Ya? Por lo menos unas 3 bolitas de maduro, ¿sí? Con trocitos de quesito mozzarella. También pueden incluirle un poquito o una media cucharada, por así decirlo, cuando ustedes machacan el maduro, pueden incluir una media cucharada, ¿ya? O una cucharadita de mantequilla Miraflores, ¿ok? Que no sea mantequilla Bonella, ni que no sea otro tipo de mantequilla, sino Miraflores o mantequilla girasol, ¿sí? ¿Ya? Miraflores Mirasol, porque estos de aquí tienen en su composición más grasas saludables como tal, ¿ok? Asimismo pueden hacer lo mismo con la papa, por ejemplo. Incluyen bolitas de papa con queso mozzarella y mantequilla Miraflores, ¿ok? Pueden hacer este tipo de colaciones, ¿no? Y no solamente eso, yo hablé del maduro y hablé de la papa como tal. No solo eso, también pueden incluir, aparte del maduro y la papa, porque ellos van a gastar energía en la escuelita, ¿sí? Ellos van a derrochar energía porque tienen que aprender con la mente y tienen que desarrollar habilidades gruesas y habilidades finas. Entonces, ellos necesitan de calorías para poder cubrir esas necesidades. Si ustedes los mandan con alimentos ultra procesados como papitas, Doritos, este tipo de alimentos así, o solo el cereal dulce,
Si solo le mandan eso, él no va a poder cubrir sus necesidades en ese tiempo del día y su capacidad de aprendizaje se va a reducir, ¿ok? Por eso es que los carbohidratos complejos, cuando hablamos de carbohidratos complejos, hablamos de la papa, hablamos del maduro, hablamos del verde, hablamos del arroz. Esos alimentos son fundamentales para poder cubrir un tiempo largo de energía, de derroche de energía. En este caso, que los niños están completamente aprendiendo durante el tiempo que se encuentran en el maternal o el inicial. Entonces necesitan comer estos carbohidratos complejos para que su energía se mantenga en ese tiempo de comida, ¿ok? Adicional a este tipo de carbohidratos complejos que incluimos en la cuchara saludable, también debemos incluir una porción de frutas. Por ejemplo, las uvas verdes, ¿sí? Picadas obviamente, ¿no? Debemos de picarlas, en trozos, o puede ser un puñado de esas uvas verdes, que son más o menos unas 3 o 4, ¿ya? Si no son uvas verdes, podemos incluir también manzana, ¿sí? A muchos niños no les gusta la cáscara de la manzana. La pelamos y damos forma a las manzanas con estos, se me olvidó otra vez el nombre, con estos, lo que mencioné antes. Moldes. ¿Cómo? Disculpe. Los moldes, Los ¿no? moldes. Los moldes. Los moldes, se me olvida el nombre. Entonces le damos forma a este tipo de frutas con los moldes. Podemos darle forma a la manzana, podemos darle forma al melón, podemos darle forma al guineo, podemos darle forma a la pera, podemos darle forma a la sandía. Entonces, incluyamos estas dos cosas, el carbohidrato complejo e incluyamos también las frutas, para que las dos ayuden en un aporte, escuchen, en un aporte de carbohidratos complejos que ayuden a sostener su energía y también ya, el maduro frito también puede ser, ¿ya? También puede ser el maduro frito, pero directamente usen aceites de girasol, no usen aceite La Favorita, no usen ese aceite, por favor, se lo suplico. No usen aceite La Favorita, porque estos aceites tienen un componente que es la palma de coco, podría decirse así, o son hechos con un aceite, un refinamiento que no es el adecuado para la parte alimentaria, ¿sí? Sí, la palma africana, por decirlo así, la palma africana. Y ese refinamiento que le dan, ¿sí? No es adecuado para una alimentación normal. Entonces, eliminemos este tipo de aceites de nuestra alimentación y para nuestros hijos eliminémoslos. Ellos necesitan de grasas, ¿sí? Por eso, como decía el maduro frito, podemos freírlo también, pero tratemos de que no sea con tanto aceite, ¿ok? Porque podemos freírlo sin tanto aceite también, ¿ok? Podemos poner el aceite de coco no recomiendo tampoco el aceite de coco, ¿ya? No lo recomiendo. Recomendaría mejor el de canola, el de girasol. ¿Por qué razón? Porque también es alto en calorías, ¿sí? Y al someterlo al freírlo, ¿sí? Los aceites tienen distintos grados de calor, ¿sí? Cuando nosotros sometemos, por ejemplo, un aceite, el aceite de oliva, por ejemplo, si lo sometemos a mucho calor y vemos que comienza a botar humo, ese aceite puede llegar a transformarse y a saturarse, ¿sí? Entonces, por eso, el aceite de coco, al someterlo a la parte, al freírlo, ¿sí? y botar humo de forma instantánea, este aceite se eleva sus calorías y también la parte de saturación también se puede elevar, ¿ya? Por esa razón, sí se puede incluir aceite de coco, pero es más que todo al ponerlo, adherirlo a las ensaladas un poquito. Se puede también freír con él, sí, pero el tiempo para freírlo no debe de ser muy prolongado, porque ocurre esta situación, ¿ok? Cuando ya veamos que el aceite comienza a botar mucho humo, que comienza a botar humo, ya ahí el aceite, no, o sea, ya debemos de tratar de hacer, o preparar lo que vamos a hacer sin esperar de que bote mucho humo. La orina, tampoco la recomiendo mucho, la orina, ¿ok? No la recomiendo mucho. Ya, este tipo de mantequillas es, ¿no?
no la recomiendo mucho, ¿ya? Porque también tiene ciertos componentes. La margarina tampoco, no recomiendo la margarina. Hay una que es de girasol, otra que es de la Miraflores, yo la recomiendo, la de girasol. Ya otras que son bajas en sal también. Miren eso, que hay unas que dicen que son bajas en sal, esas también son buenas, ¿sí? Bajas en sal, esas son buenas, son saludables, ¿ok? Ya, ahora, déjenme seguir rapidito. Ya, los productos lácteos bajos en grasa, eso es importante, ¿ok? Es importante que el niño beba 2 tazas de leche al día, baja en grasa, o sin ella, preferencia, o productos lácteos como queso y yogur, ¿ok? Que sean bajos en grasa, ¿ok? Podemos dar la leche entera también, se puede incluir la leche entera, pero debemos hacerlo de forma regular, no regular, ir variando la leche baja en grasa con la leche entera, como ir regulando esa parte de ahí. De 1 a 3 años, ¿sí? Debe consumir del 30 al 40% de calorías de grasa. ¿Qué quiere decir esto? De más o menos alrededor de unas... Aquí hubo una confusión, a ver. Las calorías son más abajo, eso me confundí con los preescolares, ¿sí? Aquí no es de 400 a 500, aquí más o menos son de alrededor de 150 a 200 kilocalorías más o menos con respecto a grasa, que equivalen aproximadamente a unos 30 gramos más o menos, a unos 30, 25 gramos por cada alimento, pues no, el aguacate, puede incluirse aguacate, la leche también, aguacate y leche ya forman esa cantidad de calorías como tal, ¿sí? El aguacate y las opciones son, en este caso para niños de esa edad, hablando de niños de 2 años ya, porque 1 año sí puede consumir lácteo, leche de forma muy regular, sí puede consumirlos, pero de forma muy regular, ¿sí? Y una taza de leche, podría ser media taza de leche, ¿sí? Esa parte es una confusión. Media rodaja de queso o media taza de yogur, ¿ok? De preferencia el yogur, escuchen, el yogur que sea sin edulcorantes o añadidos como o azúcar añadida, ¿sí? Porque hay yogures que vienen de frutilla, yogures que vienen de durazno y todo eso mejor que sea clásico y que no se venga con este tipo de añadidos, pues, ¿no? ¿Dónde tiene alguna red social donde suba ideas de los platos para los niños? Por marca de yogur. Chevería vende yogures clásicos que no vienen directamente con... O sea, hay unos clásicos que son simples. Esos de ahí pueden comprarlo, pero si compran de esos deben de añadirle frutas para que por lo menos haya algo de dulce, porque los niños no van a comerse esos simples, o sea, va a parecerles malo a ellos. ¿Ya? Entonces, si llegan a comprar eso, que sean junto con las frutas como banano, uvitas, ¿ya? Para que ellos puedan probar la parte dulce también, ¿ok? ¿Ya? Yogures naturales, sí, perfecto, naturales, ¿ya? Pero hay unos que son endulzados con un tipo de endulzante que, como la stevia, así como que no provocan un tipo de alteración, como el azúcar, como tal, pues no. ¿Ya? Mi red social, bueno, como les decía al comienzo, las redes sociales, mi red social le voy a escribir aquí en el comentario, ¿sí? Me pueden encontrar en @afaces, no sé. Así me encuentran en redes sociales, ¿ok? Ahí, bueno, ahí más que todo yo estoy asociado mucho con la parte de la obesidad y sobrepeso en la adultez, ¿sí? No estoy hablando mucho en las redes sociales de la parte de la nutrición infantil, ¿ya? Pero en un futuro quizás me voy a enfocar más en ese tema, ¿ya? Por ahora
estoy con un grupo multidisciplinario brindando asesorías y planes nutricionales a personas adultas. ¿Okay? Ahora, los frijoles, las carnes magras y pollo, según sea conveniente. Alimentos ricos en grasa y azúcar como dulces, galletas y pasteles deben limitarse. ¿Sí? La Dietary Guidelines for Americans dice que la mitad del plato sea frutas y verduras, la mitad de los granos sean enteros o integrales, ¿sí? Cambiar a leche baja en grasa o libre de la misma y elegir alimentos con un contenido de sodio más bajo. Beber agua en lugar de bebidas azucaradas, ¿ok? Esa es una organización a nivel de dietas, ¿sí? En América como tal, pues, ¿no? En países de Norteamérica como tal, pero las recomendaciones se van directamente de forma general, ¿ok? Entonces, eso que quede claro. A ver, y ahora aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo. Ya tenemos un ejemplo. Este ejemplo de aquí vamos a asociarlo directamente a tanto a un desayuno como a una lonchera saludable, ¿ok? ¿Ya? Un niño, voy a explicarlo así, tanto un niño como un adulto debe de incluir, ¿sí? Esa es una buena pregunta, ya voy a contestarla. La leche descremada con la leche entera, ¿ok? Y el calcio. Ya vamos a ver esa parte, ¿ok? Ya vamos a verla. Ya. Antes de pasar esa parte, vamos a hacer este cuadro aquí. Bueno, déjame explicar primero esa parte. El calcio de la leche es el calcio que tiene una mejor absorción para nuestro cuerpo. Hay otros alimentos que también tienen calcio, como el brócoli, las vainitas tienen calcio también, pero el que mejor se absorbe y lo asimila nuestro cuerpo, nuestro organismo, es el calcio de la leche. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entra en un proceso para poder volverla descremada como tal, ¿sí? No pierde el calcio completamente. Lo que pierde en la etapa para descremarla es la grasa, ¿sí? Por eso se le quita este componente, la grasa como tal, y se lo deja casi que sin grasa esa leche, ¿ya? Por eso no quiere decir que va a perder el calcio como tal, ¿ok? Que quede claro eso. Ahora, en los niños no es tan recomendado que se les dé siempre leche descremada o leche semidescremada, aunque anteriormente vimos que de preferencia bajo en grasa, ¿ya? Debe también de incluirse las leches enteras, ¿ok? Debe haber una variedad, debemos de variarlo, ¿sí? Si hablamos de dos tazas de leche al día, o puede variarse tanto la leche como el queso, porque los dos son lácteos. Entonces, podemos incluir un día leche entera y otro día leche semidescremada, ¿sí? No irnos tan al extremo de la leche descremada, es lo que yo puedo recomendar, ¿ok? Porque igual el niño necesita un aporte de grasa, esa grasa que tiene la leche, ¿ok? Ahora, con respecto a este ejemplo que está aquí, yo voy a preguntarle a uno de los papás, ¿sí? Por ejemplo, a Gladys Helena. Gladys Helena. Hola, no soy papá, pero soy tía La de... mamá. No, soy Tía, tía, ok. tía en la escuelita. Soy la Miss. La MIS, perdón, ok, no, entonces vamos a decirle a la doctora Karina Morales, ¿sí? ¿Es la mamá de uno de los niños? Sí. Perfecto. Entonces, una alimentación saludable, Karina, se basa en que tiene que ser completa, suficiente y equilibrada, ¿ok? Completa, suficiente y equilibrada. ¿A qué me voy con esto? De que debe haber un equilibrio entre carbohidratos, proteínas, grasas, ¿sí? Y al mismo tiempo debe tener un aporte de vitaminas y minerales, Así es. ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí tenemos carbohidratos, proteínas, grasas, tenemos frutas, verduras. Y también la hidratación es fundamental.
que se hidrate, el niño, en este caso hablando del niño que se pueda hidratar. Entonces aquí tenemos un plato, Karina. Este plato tiene 3 partes. Yo solo le he puesto ahí 3 partes, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú lo dividirías? ¿Dónde incluirías los carbohidratos? Carbohidratos, arroz, ¿Ya? proteína, pollo ¿Ya? y grasas, los aceites. Ya. Ahí en la grasa me faltó poner, por ejemplo, aguacate. Sí, Las grasas saludables. aguacate también. Ahora, en el plato que tú ves del lado izquierdo, ¿qué edad tiene tu niño, Karina? 5 años. 5 años, entonces sería el plato del lado derecho. Nosotros hablamos hace un rato de que más o menos, si son 5 años, son más o menos aproximadamente unas 5 cucharadas de cada alimento, ¿ok? Así es. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿en qué parte de este plato tú pondrías los carbohidratos? En la parte superior derecha. Perfecto, muy bien. ¿La proteína? Inferior derecha. Perfecto. En este caso, las verduras y las frutas, Izquierda. izquierda, muy bien. Así es. Perfecto. Y ahí puedes añadirle también los aceites. Aceite de Así es. girasol o ensalada junto con las frutas, les puedes añadir como un aderezo, que eso hace mucho más saludable la comida para tu niño de 5 años. ¿Sí? Adicional a esto, el consumo de agua, ¿sí? También puedes incluir jugos de frutas, pero de preferencia con poca cantidad de azúcar, ¿sí? Poca cantidad de azúcar. Sí puedes incluir el azúcar, ya, sí puedes incluir el azúcar, pero que sea, por ejemplo, si tú vas a hacer un jugo en el desayuno, ¿sí? Si vas a hacer un jugo en el desayuno, ya, ponle solamente una media cucharada de azúcar, ¿ya? Media cucharada. Y si quieres, si en el almuerzo, por ejemplo, o en la colación vas a mandarle un jugo de fruta en la colación, que va en la lonchera, ¿sí? Ponle la otra media cucharada. Ok, para completar. Quiere decir esto que al día tu niño debe de consumir una cucharada de azúcar de mesa. Solo una cucharada de azúcar de mesa, ¿sí? Si te pasas de este rango de cucharadas de azúcar, puede crear con el tiempo un hábito inadecuado con el consumo de azúcar y también puede crear adicción como para el azúcar como tal, ¿ok? Entonces, en base a esa porción, hay que tratar de darle, ¿ok? Ok, está bien. Ahora, Mónica Albán, muchas gracias, Karina. Mónica Albán. Sí, aquí estoy. ¿Cómo está, Mónica? ¿Usted es mamá de uno de los niños? Sí, sí, tengo una niña de 3 años. De 3 años, perfecto. Bien, Mónica. Entonces, su niña tiene 3 años. ¿Cómo usted incluiría el plato, por ejemplo, la lonchera de ella? En este caso, la lonchera, ¿cómo lo dividiría? ¿Cuáles de estos alimentos incluiría en la lonchera? Bueno, yo generalmente suelo enviarle a la bebé frutas, porque a mi hija ella está acostumbrada a comer frutas y a veces se me hace un poquito complicado porque las frutas a veces se oxidan. Entonces, no puedo enviarle, por ejemplo, a ella le gusta el tomate picadito y el tomate generalmente se puede dañar. Entonces tengo que enviarle solamente lo que es guineo, tengo que enviarle sandía, y también le envío uva picada. Ya. Entonces, a veces, por ejemplo, bueno, el melón y la papaya no le gusta, pero de ahí, por ejemplo, la manzana, como ella tengo que enviarle picado, porque como es pequeña todavía, no le puedo enviar la manzana porque, no se la come. Entonces, sí se me hace complicado un poco, enviarle el tema de la lonchera, porque más que nada,
a ella le gustan comer las frutas. Jugos no le gusta En ese tomar a ella. caso, perdón que le interrumpa, en ese caso, en ese caso, ¿qué pasa con la fruta si se oxida? Póngale gotitas de limón, ¿ya? Por ejemplo, la manzana le va a poner gotitas de limón, ya, lo revuelve, no tantas, porque igual, obviamente que el limón no, tanto limón no sabe bien con la fruta, pues, ¿no? Pero póngale gotitas de limón y revuelve esta manzana, ya la revuelve, y no se le va a oxidar. Olvídese que va a salir clarita en la mañana y va a regresar, si que no se la come, va a regresar al mediodía, que regresa a casa quizás, va a regresar con la misma coloración, no se oxida. El limón no permite que se oxiden las frutas. Ujú. Ah, ya, qué bueno, no tenía idea de esa parte. Sí, entonces eso puede hacer. Entonces está muy bien, la fruta, si le pone fruta, perfecto. Asimismo, trate de incluirle una porción pequeña de carbohidratos complejos. Como sabemos, los carbohidratos complejos son, en este caso, el pan integral, puede ser maduro, ya sea unas 2 bolitas de maduro con quesito, ¿sí? O puede ser papa, bolitas de papa, o también puede ser tortillas de papa, ¿sí? Puede incluir también eso en la alimentación. No, Para que ya le he enviado tortillas de verde, pero cocinadas, con queso. Eso sí le he enviado, porque sí le gusta. perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Más las frutas son un complemento ideal. Muy bien, perfecto, muy bien, Mónica, gracias. Ahora quiero preguntarle a Andrea Espinosa. ¿Está ahí Andrea Espinosa? Hola. Ah, ¿Qué tal, Andrea? ¿me ¿Cómo escucha? estás? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya, sí, aquí estoy. ¿Usted es mamita de un Buenas niño, noches. una... Sí, un niño de 4 años. de 4 años? Ok. Normalmente, ¿qué le envía el niño a la escuelita o al inicial? No está en inicial, creo, ¿no? Sí, inicial 1. Ya. ¿Qué le envía para que A tenga ver, a su... Nicolás, bueno, le envío de todo un poco, la verdad. Le envío galletas, yogur, a veces le mando un yogurcito con unos cuantos complexitos así. Le envío bolón también. Le envío, bueno, de todo un poco menos frutas, porque a él no le gustan las frutas, para Ya, nada. ya. Lo que sí, en el desayuno, sí lo hago que coma. O sea, él come el desayuno, se toma su taza de leche, su pedazo de pan, sándwiches, bueno, pancakes, que se lo hago con avena, que licuo la avena, le pongo guineo, le pongo, a ver, avena, guineo, Huevo. con eso le hago el pancake y bueno, con las cositas dulces, porque a él le gusta demasiado el dulce. Entonces trato como que de ponerle algo de dulce y ahí le pongo, pero eso es en la mañana. Entonces él como que se llena rápido y por eso en el lunch ya le mando algo, pero muy ligerito, algo súper pequeño ya. Ya. Ok. Tostaditas a veces, pero pequeño. Ya. Ok. Bien. Gracias, Andrea, por compartirnos eso, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, en base a eso, me mencionaste con respecto a las frutas, que a él no le gustan las frutas, ¿no? Entonces, No, no le gustan. ahora O yo, si yo le pregunto, gustan es mezcladas con alguna otra cosa más que tenga dulce. Por ejemplo, ya le digo el pancake y ahí le pongo frutilla, guineo, una cosa que se lo doy en la mañana que yo sé que él se lo va a comer. O sea, que yo lo estoy viendo, mejor dicho, ahí le pongo. Pero si yo le mando, la verdad es que no sé si él se lo coma o no. perfecto, ok. Bien, esa es una receta buena, la que mencionaste, el panqueque con guineo es buenísimo, y con avena. Miren, la avena puede ser usada en de diferentes maneras, es un alimento buenísimo. Pueden usarlo como panqueques, ¿ya? Y lo que yo hago con la avena, por ejemplo, para hacer los panqueques es que trituro el guineo, lo trituro, lo machaco el guineo, se hace como una especie de crema de guineo, luego pongo un huevo, revuelvo y le pongo avena. Puede ser avena en hojuelas o avena molida.
revuelvo eso, revuelvo, hasta que se haga como una masa, como una crema como tal, ¿no? Creo que tan líquida. Claro, como una masita para poder ahí sí ponerlo en la waflera o freírle con un poquito de mantequilla. Exactamente. Ajá, exacto. De ahí, eso que ustedes han mezclado, pueden ponerlo en la sartén, también pueden ponerla, o si tienen waflera, en la waflera también, ¿ya? Y ahí queda riquísimo, queda muy bueno. Ahora, ahí, esa es la preparación con la avena, el guineo y el huevo, ¿no? Que queda como el panqueque, ¿no? Pero de ahí, como decía Andrea, Sí. pueden incluir también, ¿sí? Pueden incluir también frutillas, uva, guineo también adicionarle también, ponerle más guineo, un poquito más guineo. Y otras frutas que sean de preferencia para ellos, ¿ok? Esa es muy buena, esa preparación, es buenísima. Generalmente a todos los niños les gusta, ¿no? Porque yo tengo un niño de 2 años también. Ya, ahora, con respecto a las frutas que me decía Andrea, quizás ese desafío van a estar teniendo otros niños más que no les gusta la fruta. Como decía al comienzo, lleven a estos niños al mercado. Cuando ustedes vayan a hacer las compras, ¿sí? Llévenlos, presenten las frutas. Traten de comprar variedades de frutas y en la casa enseñen las frutas, ¿sí? Mira, este de aquí es el kiwi, por ejemplo. Este de aquí es la frutilla, tiene este color, tiene este de acá. Ahora, si es que no le gusta alguna de esas, traten de hacer distintas preparaciones con estas frutas, ¿sí? Por ejemplo, hay helados que se hacen con las frutas. Por ejemplo, usted mete el guineo a la refrigeradora, mete la frutilla al congelador, perdón. Al congelador, mete la frutilla y el guineo al congelador. Luego, cuando ya están duros y congelados, pues no, los saca y los tritura con la licuadora, junto al guineo con la frutilla. Y se hace una crema similar al helado. Le queda un helado natural a su hijo, a mezclar estos dos alimentos. Asimismo, el melón con la sandía, por ejemplo, le queda un rico, ¿cómo se dice? Un rico raspado, como le saben llamar en mi tierra, de este tipo de frutas. Y son súper saludables. En este tiempo que quizás está haciendo un poquito de calor, también pueden incluir eso en la alimentación de ellos. ¿Ok? Ahora, lo que sí no recomiendo es que envíen alimentos altos en azúcar, ¿sí? No envíen, si a su hijo le gustan los cereales de desayuno que compran en los supermercados, ya pueden darle estos cereales, pero de preferencia cereales a base de granos integrales, ¿sí? Ya. A base de granos integrales. ¿Qué quiere decir esto? Con trigo integral, también algún tipo de semillas a nivel integral, ¿sí? Como linaza, ajonjolí. Todas estas son semillas naturales y son buenísimas. Son altas en fibra, tienen grasas saludables también. Entonces traten de incluir esto de preferencia, ¿sí? Y más que eso, este tipo de cereales integrales también tienen vitaminas, minerales que ayudan al crecimiento y desarrollo de sus hijos, ¿ok? Entonces, cuando vayan al supermercado y vean este cereal, ¿sí? Ustedes vean ahí, enriquecido, tiene que decir enriquecido con hierro, folatos, que es ácido fólico, ¿sí? Vitaminas A, de complejo B, etc. Si dice todo esto, perfecto, pueden incluirlo, ¿sí? Pero si es un cereal que solamente dice que es alto en azúcar y no incluye nada más, pues no lo compren, ¿ok? Traten de no comprar ese tipo de cereales, ¿ok? Bien. Ahora con las frutas, y el desafío de las frutas es ese. Traten de hacer distintas preparaciones en casa con ellas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por compartirnos. Entonces traten de incluir en su casa las frutas, preséntenlas a sus hijos y todo, ¿no? Hagan diferentes preparaciones, ¿ok? Creo que con eso sí puedo explicar un poco respecto a las frutas, ¿sí? Quedó un poquito mejor la explicación. Julio, una pregunta. ¿Qué pasa cuando el niño, en verdad, no le gusta la fruta? Peor, ni siquiera tocarla.
la toca y ya está llorando, o los vegetales los toca y es como que una repulsión, un rechazo, pero así que, ¿qué sucede? ¿Cómo nos ayudamos a ellos a que cambien esto y comiencen a gustarle la fruta, los vegetales, todo eso? Porque Ya, sabemos que es muy necesario para su nutrición. ¿Cómo los podemos ya. ayudar? ¿Qué Sin que sea pasa en sin que sea este una aspecto? tortura, ¿no? Sino que hacerlo de una buena forma. ¿Cómo se los puede ayudar? Ya, en esa parte de ahí, sí, en esa parte de ahí, como decía al comienzo, ¿sí? Este tipo de hábitos en los niños de poder escoger las frutas y las verduras es algo que se lleva a cabo desde que ellos comienzan año y medio, 2 años. Desde ese momento debemos de tratar de incluir, de presentarle las frutas, de presentarle las verduras. Mira, este de aquí es la papaya, este de aquí es la lechuga, mira que viene así envuelta con varias capas, mira cómo la jugar con ese tipo de alimentos, ¿sí? Presentárselo. Quizás en la escuelita, en este caso en inicial o maternal, en la escuelita, también hacer actividades con este tipo de alimentos, ¿sí? Sin importar que se manchen, sin importar que se llenen de este tipo de alimentos, no importa, ¿ya? También hacer este tipo de actividades para que ellos poco a poco vayan descubriendo, ¿sí? Tanto con las manos, textura, vayan sintiendo y al mismo tiempo, de ahí de paso, pues vayan probando, ¿sí? Y de esa manera ellos van a ir desarrollando un gusto por este tipo de alimentos, o quizás no desarrollen un gusto, pero sí sí con el tiempo ellos van a tener una preferencia, ¿sí? Van a poder decidir mejor cuál les gusta, cuál no, ¿ya? Pero no es que van a negarse a todas las frutas como tal, ¿ok? Que quede claro eso, no es que van a negarse o a cerrarse a todas las frutas, porque siempre hay una que otra que le puede gustar. Entonces, con los padres, tratar con los padres de conversar con los padres para que traten de mandarle una fruta que a ellos realmente les guste y les apetezca comerlo, ¿no? Ya, eso es importante, ¿sí? Porque no, ya una edad, por ejemplo, una edad de 4 o 5 años, ya es un poquito más, sí se puede todavía ayudarle a comprender al niño la importancia de la fruta y que se la coma, ¿sí? La parte de comprender es importante, ¿sí? Comprender, porque muchas veces lo hacemos de forma obligatoria y queremos forzarlos a comerla, ¿no? Pero sí podemos ayudarles a comprenderlo, como le decía, llevándolos al mercado y todo esto, pues, ¿no? Ahora, ya a los 4 o 5 años es un poco más difícil, porque ellos ya pasaron por una etapa en la que ellos tenían que identificar los alimentos, identificar colores, texturas, sabores, ¿sí? Entonces, ya pasaron por esa etapa. Sin embargo, pueden todavía ayudarles de esa manera, como lo expliqué, ¿ok? ¿Sí queda claro eso, John? Hay una mano alzada, Edward Zambrano. No sé si tiene una pregunta o quería participar. Ok. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Amigo, estás? en tu experiencia, ¿qué tan marcado es el hecho de padres que no se nutren bien, hijos que no se nutren bien? Porque normalmente yo veo muchos padres preocupados, ¿no? No, quiero que mi hijo coma bien, pero ellos no se alimentan bien. Entonces, ¿cómo se lograría para que esto sea integral? Ya que, bueno, la obesidad desencadena todo tipo de enfermedades, sobre todo las crónicas, como la hipertensión, la diabetes. ¿Cómo manejas tú esto a nivel familiar? ¿Cómo tú haces? Porque muchos padres quieren que sus hijos se alimenten bien, pero ellos no se quieren alimentar bien. ¿Y cuánto tú ves en tu experiencia eso de, oye, mira, yo quiero que mis hijos coman bien, pero yo no como bien? ¿Y qué tan útil es? O sea, realmente, si papá y mamá no se alimentan bien, ¿los hijos se pueden alimentar bien? Esa sería la pregunta. Esa es una muy buena pregunta, Edward Zambrano, mi amigo. Es una excelente pregunta. Mira, hay cosas, hay varios factores que afectan, como decía al comienzo, hay algunos factores
que están relacionados con los hábitos tanto que los padres han desarrollado en su vida, ¿ok? Y estos factores son factores emocionales, situaciones a nivel del hogar, estrés constante que tienen a diario, y esto de aquí desencadena en hábitos desordenados, ¿sí? En hábitos desordenados de alimentación, y toman la alimentación como algo que no es una prioridad, porque prefieren trabajar más que alimentarse en un tiempo de comida ordenado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que toman esto de esta manera, entonces obviamente que esto lo lleva a dar un ejemplo a sus hijos, a dar un ejemplo inadecuado, ¿ya? Y esto que provoca también, provoca procesos de ansiedad, ¿sí? Provoca atracones, ¿sí? También se producen los atracones muchas veces por comer excesiva cantidad de carbohidratos, como arroz a montón, o como directamente alimentos con altas cantidades de grasas, ¿sí? Entonces, al comer todo esto, obviamente que no nos damos cuenta, pero tenemos cerca a nuestra familia, lo hacemos frente a ellos, a nuestros hijos. Entonces, obviamente que va a afectarles y ellos van a crecer con esos hábitos también, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es tratar la situación del padre, ¿ok? Porque ya aquí ya se trabaja directamente la parte de en la conducta alimentaria, ¿sí? En el cambio de la conducta alimentaria del padre, ¿ok? Para que de esa manera pueda tener un efecto y pueda repercutir en la conducta alimentaria de su hijo, que poco a poco está aprendiendo y que se va desarrollando en base a eso, ¿ya? Y esa conducta alimentaria sí se puede mejorar, sí es posible mejorarla, pero aquí va el pero y la parte que quizás a muchos les va a sonar un poco difícil. Esa conducta alimentaria se puede cambiar con un grupo multidisciplinario, es decir, yo como nutricionista no puedo cambiar totalmente esa conducta alimentaria porque hay otros factores que están afectando, y esos factores son estrés, ansiedad, que los maneja mejor un terapeuta motivacional, en este caso un psicólogo como tal, ¿ya? Porque hay muchas cosas que las familias enfrentan, muchas cosas que los padres pasan, que necesitan del apoyo motivacional, ¿ok? Gracias, amigo. Bien. Entonces, yo creo que con esto vamos terminando, ¿ok? Es importante incluir las fibras, frutas, verduras, panes y cereales de grano entero, ¿sí? Los niños que consumen fibra tienden a llevar una dieta saludable llena de vitaminas, como mencioné anteriormente, ¿ok? Le quitan como bolitas de maduro, como les decía, tortillas de arroz, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han hecho una tortilla de arroz? Bueno, la tortilla de arroz la hacen así. A veces nosotros botamos el arroz que nos quedó en la tarde, lo botamos y no lo volvemos a usar, ¿ya? O si amanece, si lo dejamos hasta el siguiente día, decimos no, ya hay que botarlo. Entonces, ¿qué hacemos con este arroz? Lo guardamos en la nevera si no lo vamos a usar, y al siguiente día lo usamos en el desayuno. Lo mezclamos, ponemos arroz con huevo, mezclamos con huevo y le ponemos queso mozzarella, ¿ya? Para que se ponga, al momento de ponerlo en la sartén, sea pegajoso, pues se compacte, pues, ¿no? Entonces, lo mezclamos con huevo de aceite mozzarella, perdón, y queso mozzarella, ¿ya? Y ponemos en la sartén, ¿ok? Y ahí dejamos como el panqueque más o menos, dejamos que se fría de un lado, lo viramos. Solamente vamos a poner aceite en la sartén, solamente para esparcirlo en la sartén, no para que rebose en la sartén, ¿ok? Que quede claro eso, ¿sí? Entonces, lo freímos de un lado y otro hasta que quede en una consistencia buena, y esa es nuestra tortilla. Es deliciosa, es riquísima la tortilla, ¿ok? También se puede incluir en una colación, en una lonchera también pueden incluirla, ¿ok? También pueden incluirla en una lonchera. El arroz también se puede incluir. Muchas veces satanizamos el arroz. Decimos, no, que me engorda, tal, pero también puede incluirse. Los niños sí necesitan consumir arroz también, ¿sí? Necesitan consumirlo. Arroz, papa, yuca, plátano verde. Ellos necesitan consumirlo, pero con una correcta preparación, ¿ok? Las proteínas como huevo, queso, yogur. El huevo es importante en
proteínas, tiene bastantes aminoácidos que ayudan al crecimiento y al desarrollo del niño también. Incluyámoslos también como huevo revuelto, tortillas de huevo, huevo frito también podemos hacerlo, ¿sí? También podemos freír el huevo, sin ningún problema. Eso sí, la yema debe estar bien frita, ¿ok? Bien cocinada, porque si no está bien cocinada, tanto al momento de cocerlo como puede ser al momento de freírlo, si no está bien cocinada, puede causar algún tipo de problema a nivel gástrico. Entonces tiene que estar bien cocinada para los niños, ¿ok? Eso, las frutas del melón, guineo, como explicaba, las uvas, manzana, como explicaba, darle formas a las frutas para que ellos puedan comerlas. Ponerle gotitas de limón para que no se nos vayan no vayan a pasar por un proceso ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. El proceso cuando se desnaturalizan los alimentos. ¿Ya? ¿Oxidación? La oxidación. A oxidarse los alimentos como tal, ¿ok? Y el agua, cada vez que ustedes envíen a su hijo la lonchera, a su hijo a la escuelita, no le envíen jugo, ¿ok? Esos jugos altos en azúcar, no le envíen jugos altos en azúcar que los que compran en la tienda, ¿ya? Envíen de preferencia agua, ellos puedan tomar agua, ¿ok? ¿Sí? O en tal caso un jugo natural, de hecho en casa, como le decía antes Karina, sea con estas medidas de azúcar, ¿ok? Que sea con estas medidas de azúcar, ¿sí? Eso. Y por último, no más que decirles muchísimas gracias y me gustaría terminar con una frase que la mencionó este doctor Abel Albino al comienzo del libro, ¿sí? Ya. Y una frase, la frase que él dice es la siguiente: nuestros resultados sugieren, dice él, que la desnutrición lleva a la discapacidad a largo plazo. Esta evidencia es suficiente para dar prioridad a la prevención de la desnutrición en programas nacionales de salud, de educación y en las agendas económicas de los países de bajos y medianos ingresos. ¿Ok? Y por último, él dice, hay que pensar menos en las próximas elecciones y más en las próximas generaciones. ¿Sí? En la nutrición que estén teniendo cada uno de los niños que están en etapa de desarrollo, ¿ok? Y con eso concluyo. Muchísimas gracias y hasta ahí. ¿Verdad? Gracias, Julio. Me gustaría, por favor, que me devuelva los atributos de la pantalla. Julio, muchísimas gracias. Realmente creo que todos nos hemos sentido conectados con el tema. Yo salí corriendo a buscar los moldecitos para mostrarles. Los usan las personas que hacen garnish, pero realmente a los chicos les encanta. Nosotros hicimos una actividad de ensalada de frutas, ellos pudieron palparla, olerla, probarla. Hicimos el cultivo de tomate, probaron lo que era lo ácido, lo dulce. Entonces, sí, realmente a veces pasa lo que tú decías, ¿no? Que queremos que el niño coma, pero los papás comemos otra cosa. Entonces, esto es un tema familiar. Todos nos debemos sentar, todos debemos desayunar juntos, comer la fruta, el jugo, ayudar a prepararlo, preparar ese pancake tan rico que hablaban ustedes con Andreita, que realmente ellos vayan oliendo y percibiendo y luego degustando, porque así es como trabajamos en esta parte, ¿no? Los niños están descubriendo, realmente los niños aprenden del entorno, de lo que ven en casa, de lo que ven con los amigos. Te cuento nuestra experiencia, cuando recién iniciamos, teníamos creo que 1 o 2 niños que llevaban fruta, los demás no. De hecho, teníamos un niño que los papás no sabían que les gustaba la fruta y le comentamos, oiga, el compañerito le da uva y le gusta, y ahora ellos les envían frutas. Entonces, hemos estado trabajando con esto y realmente yo me siento súper feliz. Gracias por haberse conectado. Julio, un millón gracias por este tiempo, por todo lo que nos has enseñado a todos, porque creo que todos los días todos aprendemos algo. Yo me quedo con el pancake, creo que mañana lo voy a hacer. Me quedo con el granizado de frutas. Entonces, muchísimas gracias. ¿A qué número lo podemos contactar a Julio? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Ahí está, los que quieren localizar a Julio, ahí está, anoten.
Igual por interno le pasamos el teléfono. ¿Cómo está en redes sociales? AFACET Center. Yo les voy a compartir a los papitos también. Lo pusieron en el chat, pero igual se los voy a enviar a cada uno por WhatsApp para que puedan ubicar a Julio. Y gracias. El teléfono 096-109-302. 3002. Con Guayacanes, Manzana 105 y 10 de julio. Estamos eternamente agradecidos. Fue una charla muy buena. Gracias a los papitos por conectarse, por participar, por preguntar. Sí, muchas Tienen gracias. unos hijos maravillosos, en serio, que sus hijos, mis suegras dicen, ustedes todo el día hablan de ellos. Sí, acá también conversamos de ellos, viendo cómo les ayudamos en su proceso de aprendizaje. Y cómo van aprendiendo cada día, porque Sí. esta conexión es mutua. Yo digo que somos un equipo. Lo que los papás hacen, los chicos hacen, nosotros Y hacemos. lo que las tías hacen, porque ahí está Gladys conectada, la tía Gladys es otra que está ahí día a día trabajando con nosotros. Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Hemos tenido casi 2 horas hablando de nutrición y Tema gracias por su tiempo, interesantísimo. un tema que hay para Y hablar quedaron mucho. muchas cosas en el aire, pero igual vamos a seguir con nuestra escuelita para padres. Sé que muchos me han escrito que quieren los videitos del paseo de hoy al acuario, realmente fue maravilloso. Ya el tío Johnny y yo estamos trabajando en eso, ya les vamos a mandar esos videitos. Por lo menos la foto, después del video. La menos la foto, sí. Y muchísimas gracias, queremos decirle buenas noches, un abrazo grandote, feliz fin de semana, bendiciones. Y le pasamos el contacto de Julio para que... Gracias. Un Gracias, abrazo a todos Julio. ustedes. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Que estén bien. Chao. Buenas Chao, buenas noches. Gracias, Cari, por dar ese trabajo conectada. Chao. Hasta luego a todos. Chao, chao. todos.